La aleatoriedad, un concepto del universo mismo, presente en miles de fenómenos diarios y una incógnita por años. El tirar un dado en un juego de mesa, el lanzar una moneda al aire, el saber el número de personas que nacerán mañana y el número de personas que ya no estarán con nosotros mañana, son víctimas de este concepto. Algunos filósofos griegos, como Aristóteles, intentaron definirla como un determinado resultado que ocurre en discordancia con las causas que deberían producirlo, el cual es distinto al fin esperado. El concepto evolucionó en dos ramas, el azar epistemológico y el azar ontológico. El primero hace referencia a la falta de conocimiento. En otras palabras, es la suerte que experimentamos debido a nuestra limitación en la comprensión de un evento, mientras que el ontológico es la verdadera aleatoriedad del mundo. Es la noción de que algunos eventos son inherentemente impredecibles. Retomemos el ejemplo de la moneda. Lancémosla una vez más. Nuevamente, el resultado no lo podremos conocer hasta que la moneda caiga. Y no importa qué tanta información tengamos del proceso, hay una aleatoriedad involucrada. Ahora, hagamos esto. Asociemos un número con cada resultado posible de lanzamiento de nuestra moneda, sea 1 para águila y 0 para sol. Al hacer esto, le estamos abriendo las puertas a la descripción de una variable aleatoria. Esta es una variable que asocia a cada elemento del espacio muestral con un número real. Finalmente, hagamos muchos lanzamientos al aire en un espacio de tiempo, siendo el lanzamiento 1 en el tiempo 1, el segundo lanzamiento en el tiempo 2, y así sucesivamente n veces. Es así como llegamos a la definición de un proceso estocástico. A partir de este concepto se desprenden una gran variedad de temas, como el que veremos a continuación. Hola, buen día. Nosotros somos el equipo 7 de la clase de procesos estocásticos y hablaremos del tema movimiento browniano y otros procesos estocásticos. Como introducción, consideremos una caminata aleatoria simétrica que en cada unidad de tiempo tiene la misma probabilidad de dar un paso hacia la izquierda o hacia la derecha. Ahora supongamos que aceleramos este proceso tomando pasos cada vez más pequeños en intervalos de tiempo cada vez más pequeños también. Si ahora llevamos esto al límite de la manera correcta, lo que obtenemos es el movimiento browniano. ¿Qué es el movimiento browniano? Tomemos una partícula de tamaño micrométrico sumergida en líquido. Esa partícula va a tener un movimiento aleatorio debido a los choques con otras pequeñas partículas en esta gran partícula. Este es el principio del movimiento browniano, también llamado proceso de Wiener. Este es un ejemplo visual del movimiento de las partículas y se puede notar una gran diferencia, ya que en el vaso de la izquierda se puede notar una mejor dispersión de las partículas de la pintura en las partículas del agua. Esto se debe a que en ese vaso se tiene una mayor temperatura en las partículas del agua, lo que ayuda a las partículas de la pintura a tener una mejor dispersión, un mejor movimiento. Ahora hablaremos de la historia del movimiento browniano. Este movimiento browniano es de gran importancia en la historia de la ciencia, ya que proporcionó la primera evidencia experimental contundente de la existencia de los átomos y las moléculas, además de ser importante también en la mecánica cuántica. En el sector económico ayuda en el análisis de los niveles de precios del mercado bursátil, y este fenómeno lleva el nombre del botánico inglés Robert Brown, quien lo descubrió. La primera explicación del fenómeno del movimiento browniano fue proporcionada por Einstein en 1905.
Él demostró que el movimiento browniano podría explicarse asumiendo que la partícula sumergida estaba continuamente sujeta al bombardeo de las moléculas del medio circundante. Sin embargo, la definición concisa del proceso estocástico subyacente al movimiento browniano que se presenta aquí se debe a Wiener en una serie de artículos publicados a partir de 1918. Un proceso estocástico x de t donde t es mayor o igual a 0 se dice que es un proceso de movimiento browniano si cumple con algunos requisitos. Para toda t mayor a 0, de x de t sigue una distribución normal con media 0 y varianza c cuadrada por t. xt, donde t es mayor o igual a 0, tiene incrementos independientes, y xt de t mayor o igual a 0 tiene incrementos estacionarios. La suposición de incrementos independientes implica que el cambio en la posición entre los tiempos s y t más s, es decir, x de t más s menos x de s, es independiente de todos los valores anteriores del proceso antes del tiempo s. Esto lleva a la definición de un proceso de Markov. La siguiente definición nos habla sobre los incrementos independientes, donde el futuro no depende del pasado, sino del presente. Entonces, dado que x de t sigue una distribución normal con media 0 y varianza t, su función de densidad es la fórmula de 1 sobre raíz de 2pi por t que multiplica a e elevada a la menos x cuadrada sobre 2 por t. Por lo tanto, la función de densidad conjunta de x de t sub 1 hasta x de t sub n se obtiene multiplicando las funciones de densidad individuales, que esta fórmula nos queda la multiplicatoria de i igual a 1 hasta n de 1 sobre raíz de 2pi por t sub i, que multiplica a e elevada a la x sub i cuadrada sobre 2t sub i. Lo anterior demuestra que x de t sub 1 hasta x de t sub n tiene una distribución conjunta multivariante normal. Esto implica que el movimiento browniano es un proceso gaussiano. Una aplicación interesante de este proceso es el puente browniano. Se define como un proceso gaussiano con media 0 y función de covarianza s por 1 menos t, para 0 menor o igual a s, menor o igual a t, menor o igual a 1. Este proceso se denomina puente browniano debido a que está anclado en 0 en ambos extremos, en t igual a 0 y t igual a 1. Con lo leído anteriormente podemos ver que esta definición del proceso gaussiano sí se cumple. Entonces, dado que una distribución normal multivariada está completamente determinada por los valores medios marginales y los valores de covarianza, se deduce que el movimiento browniano también podría definirse como un proceso gaussiano que tiene esperanza de x de t igual a 0 para s menor o igual a t. Entonces, la covarianza de x de s, x de t va a ser igual como resultado final a una s, donde la última igualdad se deriva de incrementos independientes y su varianza de x de s va a ser igual a s. Proposición: si x de t, donde t es mayor o igual a 0, es un movimiento browniano, entonces z de t, donde 0 es menor o igual a t, menor o igual a 1, es un proceso de puente browniano, cuando z de t es igual a x de t menos t por x de 1. Todo lo que necesitamos verificar es que la esperanza de z de t es igual a 0, y la covarianza de z de s, z de t es igual a s por 1 menos t, cuando s es menor o igual a t. El primero es inmediato, y este último se deriva de el resultado final de la covarianza de z de s, z de t. Podemos ver que es s por 1 menos t, que es lo que ya habíamos dicho anteriormente. Ahora mostraremos un ejemplo. Supongamos que queremos modelar el movimiento browniano de una partícula en una dimensión a lo largo de un periodo de tiempo. Utilizaremos una aproximación discreta en pasos de tiempo iguales para simular el movimiento. Los parámetros serán los siguientes: n es igual a 100, que es el número de pasos de tiempo, delta de t es igual a 0.01, que es el tamaño de cada paso de tiempo, y la distribución normal estándar será utilizada para generar los cambios en la posición. Al realizar el código en Python e ingresar los datos, se obtiene la siguiente gráfica del movimiento browniano: tiempos de golpeo, variable máxima y leyes de seno del arco. Denotemos por t sub a la primera vez que el proceso del movimiento browniano alcanza a cuando a es mayor a 0. Calcularemos la probabilidad de t sub a menor o igual a t, considerando la probabilidad de x de t mayor o igual a y condicionando sobre si ta es menor a t o no. Esto nos da a la ecuación 8.2.1 que se utilizará más adelante. Ahora bien, si ta es menor o igual a t, entonces el proceso llega hacia a en algún punto en 0,t. Y por simetría es igualmente probable que esté por encima o por debajo de a en el momento t.
es decir, la probabilidad de x de t mayor o igual a dado ta menor o igual a t, es igual a un medio. Dado que el segundo término de la derecha de la ecuación 8.2.1 es claramente igual a 0, el valor del proceso no puede ser mayor que a sin haber alcanzado a un a. Vemos que la probabilidad de t sub a menor o igual a t es igual a 2 por la probabilidad de x de t mayor o igual a a. Este resultado final nos da 2 sobre raíz de 2pi, que multiplica a la integral desde a entre raíz de t hasta infinito de e a la elevada a la menos y cuadrada sobre 2 de y, donde a es mayor a 0. Por lo tanto, la probabilidad de t sub a menor a infinito es igual a la misma ecuación de arriba, solo que la integral va de 0 a infinito y evaluándola nos da igual a 1. Ahora, utilizando la ecuación anterior, podemos obtener el esperado de t sub a, que es igual a la integral de 0 hasta infinito de la probabilidad de t sub a mayor a t de t. Entonces, realizando este procedimiento, el resultado final nos da que es igual a infinito. ¿Y esto qué nos quiere decir? Pues se deduce que, aunque finita con probabilidad 1, tiene una expectativa infinita. Es decir, con probabilidad 1, el proceso de movimiento browniano eventualmente golpea a A, pero su tiempo medio es infinito. Usando la simetría del movimiento browniano respecto del origen y la continuidad de su trayectoria, se obtiene probabilidad de 0 de t sub 1, t sub 2, dado x de t sub 1 es igual a x, es igual a la probabilidad de t mayúscula sub valor absoluto de x menor o igual a t sub 2 menos t sub 1. Y utilizando la ecuación 8.2.2 y evaluando las integrales, se puede obtener la siguiente ecuación. La probabilidad de 0 de t sub 1, t sub 2 es igual a 1 menos 2 sobre pi arco de seno de e por la raíz cuadrada de t sub 1 sobre t sub 2. Esto nos ayuda para la siguiente proposición. Para el movimiento browniano, sea a mayúscula de t la cantidad de tiempo en 0, t que dura el proceso siendo positivo, entonces para 0 menor a x menor a 1, la probabilidad de a mayúscula de t sobre t es menor o igual a x. Esto es igual a 2 sobre pi arco de seno de e por raíz de x. Ahora hablaremos de las variaciones del movimiento browniano. Movimiento absorbido con un valor. Este es un tipo específico en el que una partícula que experimenta un movimiento browniano se detiene o es absorbida cuando alcanza un valor determinado o una posición específica en el espacio. Esto significa que una vez que la partícula llega a cierto punto ya no continúa moviéndose aleatoriamente. En este tipo de proceso, la absorción se considera una condición de parada. Por ejemplo, si se tiene una partícula que se mueve en un fluido y se desea modelar su comportamiento hasta que toque una superficie absorbente, una barrera o una frontera, entonces se estaría hablando de un proceso de movimiento browniano absorbente. Movimiento reflejado. Este otro tipo de movimiento browniano se refleja o rebota en ciertos límites o barreras. En otras palabras, cuando una partícula o partículas que experimentan movimiento browniano alcanzan una barrera o frontera, en lugar de ser absorbidas o detenidas, rebotan o son reflejadas por la barrera y continúan su movimiento aleatorio en la dirección opuesta. Por ejemplo, puede ser útil para describir partículas que se mueven en un espacio limitado o dentro de una región específica, como partículas confinadas en un recipiente o moléculas que se desplazan en una membrana celular. Movimiento geométrico. En este, el tamaño de los pasos tomados por una partícula que se mueve aleatoriamente en el espacio es aleatorio y puede variar, mientras que en el movimiento browniano clásico los pasos son de igual longitud y la partícula se mueve con una varianza constante en cada paso. En lugar de tener un valor constante para la desviación estándar de los pasos, esta desviación estándar se toma como una variable aleatoria. Esta variabilidad es la longitud de los pasos puede introducir comportamientos interesantes en el proceso, ya que la partícula puede dar pasos relativamente largos o cortos de manera estocástica. Movimiento integrado. En el movimiento browniano clásico, la partícula se desplaza en función del tiempo en un patrón de movimiento aleatorio y continuo que no tiene una tendencia sistemática. En cambio, el movimiento integrado involucra la acumulación de los cambios en la posición de la partícula a lo largo del tiempo, lo que da como resultado un proceso estocástico con una tendencia lineal. Este proceso está definido por la ecuación z de t es igual a la integral de 0 hasta t de x mayúscula de s ds. Finalmente, veremos el uso de martingalas para analizar el movimiento browniano. El movimiento browniano con cambio puede ser también analizado mediante el uso de martingalas. Hay 3 martingalas importantes asociadas con el movimiento browniano estándar. En la proposición 8.4.3 se puede ver
los tres incisos, donde C es cualquier constante. Las martingalas de A y B tienen media 0 y la martingala de C tiene media 1. Aplicaciones de las ecuaciones de Kolmogorov para obtener distribuciones límite. Proceso semi-Markov. Es el proceso que cuando entra en el estado I pasa un tiempo aleatorio teniendo distribución h y media μ en el estado antes de hacer una transición. Si el tiempo que pasa en el estado I es x, entonces la transición será al estado j con probabilidad p sub i j de x con i y j mayores o iguales que 0. Entonces debemos suponer que todas las distribuciones h son continuas y definimos la tasa de riesgo lambda de t como lambda sub t de t igual a h sub t de t, dado que h sub t gorro de t. Modelo MG1. Considera el modelo MG1 en la que las llegadas tienen una tasa Poisson lambda y existe un único servidor cuya distribución de servicio es G. Además, supongamos que G es lambda de t. Este modelo puede analizarse como un proceso de Markov, dejando que el estado en cualquier momento sea el par nx, con n que denota el número de personas en el sistema en ese momento, y x la cantidad de tiempo que la persona a la que se presta el servicio ya ha estado en él, dejando que pi de nx denote la densidad del estado en el tiempo t. Entonces tenemos cuando n mayor o igual que 1 la siguiente ecuación. Generalmente, si estamos interesados en calcular una distribución de probabilidad límite de un proceso de Markov xt, entonces el enfoque adecuado es a través de las ecuaciones prospectivas. Por otro lado, si estamos interesados en una distribución de tiempos de primer paso, generalmente es la ecuación retrospectiva la que resulta más valiosa. En este tipo de problemas nos condicionamos a lo que ocurre en las primeras h unidades de tiempo. Procesos estacionarios. Un proceso estocástico xt para toda t mayor que 0 se dice que es un proceso estacionario si para todo n, s, ti hasta tn los vectores aleatorios de cada variable aleatoria de xt1, xtn y xt1 más s tienen la misma distribución conjunta. En otras palabras, un proceso estacionario es si al elegir cualquier punto fijo como el origen, el proceso resultante tiene la misma ley de probabilidad. A continuación se presentan algunos ejemplos de procesos estacionarios. Primero, tenemos una cadena de Markov ergódica de tiempo continuo para xt con toda t mayor que 0. La probabilidad de que x en el estado 0 valga j es igual a p sub j para j mayor o igual que 0, donde p sub j denota las probabilidades estacionarias. Seguido tenemos a xt para toda t mayor que 0, cuando x de t es la edad en el momento t de un proceso de renovación de equilibrio. Finalmente tenemos x de t con t mayor que 0, cuando xt es igual a n evaluado en t más l menos n de t para toda t mayor que 0, donde L mayúscula es mayor que 0 y además es una constante fija, y n de t con t mayor que 0 es un proceso de Poisson con tasa lambda. Sin nada más que añadir, les agradecemos su atención y brindamos crédito a todos aquellos artistas que prestaron ya sea un video o una imagen para la elaboración de dicho video.